¿De dónde surge esa luz que, aunque a veces parezca ocultarse, siempre renace poderosa cuando confías en ella? Confía, confía en tu luz, confía. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al nuevo programa de Confía, el propósito de la vida. Estamos convencidos de que en algún momento te has hecho esta misma pregunta, como todos. A veces te la habrás hecho en voz alta, otras veces en silencio, algunas veces también con angustia y en otras ocasiones con una anhelada y constante búsqueda. Te has preguntado, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y sí, es una pregunta profunda, es una pregunta también legítima y muchas veces también una pregunta inevitable. Pero fíjate que inicialmente siempre solemos buscar ese propósito de vida como si fuera algo externo, como una misión externa, como un rol o función especial, como realizando una tarea única en la vida que nos dé ese valor o sentido que buscábamos. También es habitual que tras esa búsqueda inicial, ese anhelado propósito, pues no suele aparecer como esperábamos. Y por ello, muchas veces, pues se genera en nosotros pues una determinada frustración espiritual. Una frustración que encima, con el tiempo, pues también nos genera cierta desorientación en el camino. Pero también suele suceder que conforme transitamos esa frustración inicial, seguimos transitando esa desorientación, pues vamos comprendiendo que ese propósito de vida no es algo que vayamos a alcanzar o encontrar externamente, sino que es algo que se va a expresar realmente sin buscarlo. Es decir, que vas comprendiendo que el propósito no es un destino al que se llega, sino una forma de estar en la vida. Por lo tanto, el propósito podemos comenzar a esbozar en este programa que no es aquello que haces, sino desde dónde lo haces. ¿No os ha pasado lo mismo, queridos compañeros, compañera, Juan, Lourdes? ¿Cómo ha sido vuestro proceso? Juan, tú. Oh, dice, ¿cuál ha sido mi proceso? Yo qué sé, hijo mío. A mi edad ya son tanto los procesos vividos y tanto los propósitos, unas veces propuestos y otras veces no cumplidos. Que es verdad que llega un momento que uno empieza a pensar que o una de dos, o ha fracasado en su vida o es muy viejo. Una de las dos cosas. Yo, querido Josep, yo, fíjate, quisiera decir una cosa, y es que en nuestros programas, en nuestros trabajos, eh, la verdad es que nos empeñamos a veces en tocar cosas, temas intensos y a veces difícil de descifrar, de describir, sobre todo para la mente. Porque si, por ejemplo, por poner, hiciéramos un programa dedicado a cómo se siembra el cebollino en el mes de mayo, pues es muy fácil porque podemos explicar cómo se hacen los arados, los caballones, cómo se siembra. Y fíjate, la mente sí tiene ahí materia para trabajar, pero no. Nos empeñamos precisamente en hablar del propósito de la vida. Pues yo os tengo que decir sinceramente, ya con esto termino, que hay momentos en mi vida en los que he tenido grandes propósitos, menores propósitos. Y hay otros momentos, afortunadamente, no sé si muchos o pocos, pero ya superados. Y yo no sé si a los amigos que nos están escuchando les habrá pasado también en alguna ocasión, en los que parece que precisamente el propósito de la vida es amargarte la vida. Que
Es verdad. Sí, sí, Lourdes, no, es verdad. Hay momentos en la vida en los que dices, bueno, vamos a ver, parece que todo se confabula contra mí, que el propósito de arriba, de abajo, de dentro y de fuera es ir a por mí. Pero luego también hay otros momentos de gran propósito y de gran impulso, eso sí hay que decirlo. Y lo dijo ahí de momento. Bueno, yo digo que uno cuando cree que el propósito de la vida es amargarte tu vida es porque el propósito está fuera de ti. Entonces tienes que ir hacia el corazón. Eh, yo lo voy a ver de una manera como lo siento yo cuando estoy canalizando o estoy sanando desde el espíritu. Yo, por ejemplo, nosotros somos un cuerpo dentro de una energía enorme que llega hasta la divinidad. Somos un cuerpo dentro de un espíritu. Realmente nosotros somos ese espíritu y ese espíritu tiene... ¡fua! Es inmenso. En ese espíritu, en esta vida, desde que nacemos, ¿no? En esa energía hay muchas más que nos vienen a acompañar a que hagamos nuestro propósito de vida. Esto sería por un lado, ¿eh? Nos vienen a acompañar. ¿Qué pasa? Que esas energías, mientras nosotros estemos atrapados en nuestro campo mental y emocional, están intentando, ¿vale? Arreglar por ahí, como pueda, o bien porque se te repiten las acciones hasta que te das cuenta y dices, bueno, esto tengo que ir adentro y tengo que sacar y tengo tal, bueno, como sea, están arreglando y tal. Una vez el campo está más despejado, tú empiezas a sentir cómo esa energía que está dentro de tu corazón, que es tuya, o sea, es tu ser, ¿no? Puede estar ya en todas partes, en todas partes. Tú trabajas o sea, aprendes a trabajar con ello y ahí estás haciendo tu propósito. Y en lo que te sientes más fluido, más cómodo, eso es. Pero tienes que sentirte acompañado de ellas y decir, vamos hoy a hacer tal, vamos no sé qué tal. Y dejar que todo fluya, descansando la mente, ¿vale? Y poniendo más el corazón. Entonces, todo lo que hables, todo lo que digas, todo lo que tal, tiene propósito, no solo para ti, sino para los demás, porque está dentro de una energía mucho más grande, que es simplemente la que te manejas con tu campo mental y emocional. Estás dentro de la energía del espíritu. Entonces, el ser humano realmente, si estoy aquí en este podcast, yo creo que es para que aprendamos a trabajar ya de una vez con el espíritu y sepamos que no estamos solos y que tenemos que ir a nuestro corazón para poder empezar a hacer todo aquello que venimos a hacer. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo, porque yo creo que lo que has definido, se podría también decir, no sé si estás de acuerdo, Lourdes, has definido lo que es el campo cuántico, Claro, ¿no? sí, totalmente. Entonces, claro. Y Entonces sí, sucede que en esta fase inicial a la que me refería antes en la presentación, en la cual pues vamos buscando o anhelando el propósito, realmente esto lo vamos buscando a través del ego, porque realmente fijamos el propósito espiritual como un logro más de los que nos hemos propuesto a nivel de experiencial de nuestra personalidad. Entonces lo que sucede es que justamente en ese campo cuántico cualquier tipo de búsqueda, cualquier tipo de búsqueda, esto conlleva, digamos, una carencia. Entonces, el campo cuántico, lo único que va es como una especie de espejo. No sé si tú también estás de acuerdo con esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros en el campo cuántico lo que estamos expresando es una carencia de propósito, lo que nos va a mostrar, nos va a reflejar justamente esa carencia. O sea, es decir, que el campo cuántico nada más que nos va a mostrar el propósito cuando realmente nosotros encarnemos ese propósito en nosotros mismos. Lo cual, nada más que lo vamos a, digamos, a impulsar o a seducir a este campo cuántico cuando realmente comenzamos a vivir desde nuestro yo superior, desde nuestro corazón. Sí. Y esto realmente, pensar que, claro, venimos con una educación que esto no nos lo enseñan. O sea, esto es algo que tenemos que ir descubriendo. Pero
que esta generación tiene mucho mérito, pero yo siempre digo, si en la educación se enseñase eso desde pequeñitos, a decir, bueno, ¿qué es lo que sientes? Que, bueno, como, no sé, que te pongan un sitio para pintar, un sitio para construir, un sitio para escribir, un sitio tal, y que el niño, desde su manera de expresarse, se vaya a lo que siente, ¿no? Entonces ya podía trabajar hacia un lado, no todos iguales, no todos tal, porque no somos iguales. Sí, que más que un conocimiento teórico, tuviéramos una clase de conciencia. ¿Os imagináis en clases de primaria una asignatura que Claro, fuera clase de conciencia, en la cual pusiéramos a todos los niños y todas eh, las niñas a sí, meditar? Bueno, hombre, yo, por eso, cierto, he de deciros que bueno, cuando empecé mi ejercicio profesional, yo era maestro y no os podéis imaginar cómo de receptivos son, pues por ejemplo, en la etapa en la que yo daba clases, que era entre los 5 y los 9 años, esa receptividad es brutal, o sea que encajaría esa asignatura increíble. Perdón, Juan. yo no sé si es que en mi percepción soy muy primario, pero No, no. Lo que pasa es que intento ponerme en la situación, y yo siempre lo intento, poner en la situación de todos. Mirad, yo recuerdo que en los años 70, a finales de los 60, 70, en aquellos momentos había dos tipos de personas, así en líneas generales, vamos a ver. Unos que eran los realizados, entre comillas, un realizado, un gran intelectual, un gran buscador, una persona que está inquieta por los misterios de la vida. Ese se ha realizado. Y estaban los que, bueno, pasaban de todo. Y yo a veces he estado en esa situación. Recuerdo que en una ocasión iba yo conduciendo aquí en Valencia y de repente me vino a la mente, me saltó una idea. Juan, ¿cuánto tiempo hace que no te has acordado de Dios? Fijaos qué pregunta, qué reflexión me vino en esos momentos a la mente. Y dije, Dios, muchísimo. Entonces, ¿de qué ha seguido mi vida? ¿Qué ha seguido mi vida durante este tiempo que me he olvidado de Dios? No he estado realizado, no he estado presente en mi sentimiento y en mi acción. Y sin embargo, curiosamente, sí que lo estaba. Es decir, por eso a mí me gustaría haceros una pregunta. Si se pudiera definir, ¿cuál, desde la multidimensionalidad, Lourdes, desde la psicología, Josep, qué momento marca ese momento justo en el que uno empieza a tener la percepción de que forma parte de un propósito en la vida? ¿O simplemente te dedicas a vivir conforme sale el día a día con un propósito que desconoces, que ni siquiera te lo planteas? Es decir, ¿qué momento hay definido ahí? Porque claro, un estudiante esotérico me puede decir, no, yo cuando empecé a estudiar esoterismo en una escuela esotérica o cuando leí un libro de Lobsang Rampa. Pero ni todo el mundo ha entrado a una escuela esotérica, ni todo el mundo ha leído un libro de Lobsang Rampa. ¿Qué momento de la vida vivo y real de la vida marca ese momento de conciencia? Esa es la pregunta que yo me hago. esto hablamos una vez, al menos en mi caso, es cuando viene la revelación, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, la primera vez que vi la flor de la vida. La primera vez que vi la flor de la vida, que eso me conectó a algo mucho más antiguo que había en mí, porque todo está en nosotros, en nuestras vidas, en otros mundos, en otros, ¿no? Eso me conectó y me abrió el corazón. A mí me abrió el corazón. Entonces en ese momento no pude dormir en toda la noche y empecé a escribir todo el proyecto de las meditaciones bailadas con geometría sagrada. Claro, la flor de la vida es geometría, ahí está todo, y es nuestro patrón geométrico, ¿no? Y a mí me vino en ese momento, pero yo sabía, entonces no había entrado todavía en estos mundos, ¿eh? Yo sabía que no venía de mí, venía de mi espíritu, o sea, venía de algo más, no venía de mí. Entonces,
Claro, yo he tenido entonces mi proyecto muy claro y sé que no es, no, no viene de mí, viene de todo lo que soy. Permíteme una pregunta, Lourdes. Tú eres una persona realizada, tal y como yo he expresado antes. Pero ese hijo de Dios, esa hija de Dios, que su objetivo es que no se le olvide ir a misa el domingo por la mañana, que ¿cuándo le viene ese momento? Es que es Bueno, maravilloso. es que esto no, es que el propósito no es para mentes enclaustradas. Eso lo tenemos Ah, que ver, ¿vale? El vale, propósito vale. es para mentes Por amplias. lo De menos el todas maneras, propósito consciente. el propósito hoy en día en mí es todo muy sencillo. Cuando me acuerdo, ¿eh? Bueno, voy a cocinar, bueno, vamos a ayudarme a ponerle tal, o voy a ver a tal, o sea, yo estoy siempre intentando estar en comunicación con mi espíritu, o sea, realmente, porque ya me siento parte de eso todo, no trabajo, aunque me sale mi yo y mi ego muchas veces, pero intento, más o menos, soy consciente de que aquello tiene mucho más potencia que todo lo demás. Sí, sí, que trabajar con nuestra parte más auténtica y divina, ¿no? Por lo que decías antes, Juan, claro, yo recuerdo un poco esto que comentabas de la década de los 60 y de los 70. Bueno, entre otras cosas porque lo viví en mi casa, porque mis padres estaban también en ese camino espiritual. Hola, mamá, ¿me estás escuchando? Perdón. Un saludo. Entonces, un saludo, Fina. Entonces, Saludos. esto, claro, ahora me he perdido, no sé qué iba a decir, pero así, bueno, que realmente, claro, era un despertar, 60, 70, igual fue más bien en los países anglosajones, resto de Europa, que llegó un poquito más tarde con el final del franquismo, pero fíjate, yo creo que se nos transmitió de todas las lecturas espirituales que el propósito era realizar algo extraordinario, ¿no? Y estaba hasta cierto punto idealizado, ¿no? Y bueno, ahí ha habido en España pues al menos un transcurso de varias décadas de cura de humildad, en la cual pues han aparecido grupos y han desaparecido con la misma facilidad que crecen las setas en otoño. Tú y yo, Juan, Juan, lo hemos vivido Sí, incluso pues, aquí en Valencia, con qué sí, facilidad pues, han crecido y cómo los egos han determinado la desaparición de estos grupos espirituales, ¿no? Y, sí. Si me permites, Josep, que te ponga un claro, ejemplo de lo que dices. por Mira, supuesto. sí, hoy en día creo que eso es muy difícil, por no decir imposible. Pero yo recuerdo que los principios de los años 70, fíjate si han pasado años, Mm. iba yo un día por la calle y, bueno, pues por la vida, y al frente de mí venía un tipo absorto en la lectura de un libro con un aspecto así, bueno, extraño, porque a principios de los años 70 los únicos que habíamos oído hablar del esoterismo eran los que íbamos en Valencia a una librería llamada Isadora a comprar libros que venían de extranjis de Argentina, los libros azules, venían de Extraperlo, de Argentina, pero bueno, éramos muy pocos realmente. Pero bueno, aquel día yo voy por la calle y me veo a ese tipo leyendo así, y digo, ese me huele, que me acerco a él, digo, perdona que te moleste, ¿qué estás leyendo? Amigos míos, a principios de los años 70, aquel tipo estaba leyendo concepto Rosacruz del cosmos. Vaya. Sí, lo cual hoy en día me temo que hubiera sido, Josep, hoy en día es imposible que te acerques a un No, tipo que claro. diga, oye, que estoy leyendo concepto Rosacruz del cosmos, ¿de qué? Bueno, yo creo que hoy en día, pues todo ese propósito de hacer algo extraordinario, pues un poco se ha transformado en que muchas veces es vivir ordinariamente con conciencia. Eso yo creo que ya más o menos está bastante establecido. El problema es, claro, es realizarlo, ejecutarlo, ¿no?
Y esto, ¿cómo crees tú, Lourdes, que se ejecuta diariamente? ¿Cómo se transita desde ese propósito que a veces es mental a cómo se lleva el corazón? Bueno, ser un gran observador de tu vida. Pero esto es un aprendizaje, ¿no? Cuando tú te conviertes en el observador, puedes ver en qué estás fallando, qué tienes que conducir, qué tal, quién te hace de espejo, quién no te hace de espejo. Y esto que lo vemos un poco, ¿qué dice esta? No, no, esto tendría que ser algo con lo cual nos dan las herramientas para que nosotros podamos hacerlo. O sea, realmente es así, ¿no? Yo, por ejemplo, pues tengo un gran enfado con aquella persona, ¿no? Y pienso que el enfado viene de fuera de mí, ¿no? Me hace de espejo, ya lo hablamos, ¿no? ¿Qué tengo que arreglar yo? ¿De qué manera lo puedo solucionar? Y sobre todo, pedir ayuda. O sea, y rendirnos a nuestro ser superior. Esto es muy difícil, pero es la manera más rápida de solucionar los problemas. Con esto no lo estoy viendo, no puedo, por favor, ayuda, ¿no? Y entonces, automáticamente, o mediante el sueño, al día siguiente, lo que sea, van a venir ideas, van a venir tal, ahí empiezas a trabajar con tu campo cuántico, ¿vale? Porque te has rendido a la enseñanza y ahí empiezas un poco a estar alineada con tu propósito, a estar alineados con el propósito. Entonces, yo creo que esto es sinceramente muy importante, que nos empecemos a enterar de qué va la existencia, ¿no? No trabajamos con el yo, trabajamos con el ser. Entonces el ser abarca muchísimo más de lo que puede abarcar un yo. Pero fíjate, Lourdes, que a veces tenemos la tendencia a centralizar nuestra atención en grandes estatus de conciencia, dimensionalidades, el alma, esto, el otro. Sin embargo, y ahora yo, permitidme, voy a dirigirme directamente a los amigos que nos están escuchando. ¿Cuántos de vosotros habéis hecho meditación? ¿Cuántos de vosotros habéis elucubrado a través de procesos espirituales o metafísicos? Quizás muchos, otros no. Pero es que no hace falta. Claro, ahí está la cuestión, ahí está la cuestión. Es que generalmente tenemos la tendencia a hablar del propósito, el propósito de la vida, del propósito. No, no. Pero es que, Lourdes, y termino enseguida, creo que el propósito de la vida de cada uno, de todos los que en estos momentos estamos aquí presentes, incluyendo los amigos del chat, la vida del propósito de cada uno está compuesta de pequeños propósitos, con los cuales, si los soslayas, el gran propósito se viene abajo. Son como pequeños ladrillos que vas poniendo en el muro de tu propósito: el hacer las cosas bien, hoy ayudar a hacer las camas, el hacer bien el trabajo, el no reñir hoy a mi hijo, a mi hija, el ser amable con mi esposo, con mi esposa. Esos pequeños propósitos son los que hacen al final el gran propósito de la vida. Cada uno a su nivel, evidentemente. Sí, en esto estoy de acuerdo. Pero es muy importante, por ejemplo, ¿no? Nuestros bucles mentales, que vamos por ahí y tal, y siempre estamos fuera, siempre estamos tal, ¿no? Es muy importante en esos momentos en los que no podemos parar y mover la energía, porque somos energía condensada, pero somos energía. ¿Y cómo se mueve la energía? Pues te vas a dar un paseo, te vas a la naturaleza, te vas a hacer una clase de gimnasia, de pilates, de lo que sea, y liberas. O sea, no hace falta, o escuchas una canción, si es Bach mejor, lo que sea, pero es importante mover la energía para poder salir de ese proceso que nos está agobiando en ese momento. Es muy importante y el cuerpo siempre ayuda, porque el cuerpo no miente y la mente te lleva a tus mismas ideas. Es como siempre vamos a liberarnos desde un escape, un nivel de conciencia mejor, no es un escape. Es que no podemos estar arreglando problemas desde el mismo nivel de conciencia donde los hemos generado. Hay que ir más arriba, ¿no? Entonces hay que mover la energía. Totalmente de acuerdo.
Y muchas veces cuando hablamos de aspectos del pasado, como comentábamos de la década de los 60 y los 70, no es con el objetivo de rememorar viejas glorias o viejas experiencias, sino para demostrar o visibilizar que todavía nos afectan determinados estereotipos que se generaron en esas épocas y que todavía se siguen manteniendo, como el que comentábamos de que digamos que el propósito es la consecución de un logro que se consigue a base de esos pequeños ladrillos. También otro de los estereotipos que se trasladaron y que todavía mucha gente cree es que el propósito se revela pues después de un largo camino espiritual, con arduos caminos. Ese es otro estereotipo. Y otro estereotipo es que nada más que hay unos elegidos y el resto vamos un poco a remolque. Todos esos estereotipos comenzaron a desaparecer o a desprenderse cuando empezamos, o cuando a nivel mundial se empezó a hablar de la presencia, de la atención plena, todo eso se empezó a desmontar. Porque, fijaros, yo al menos veo que ese propósito no se construye tanto con pequeños ladrillos que se van construyendo, sino yo creo que posiblemente sea al revés, que lo que tenemos es un muro construido con pequeños ladrillos de nuestra mente, de nuestro ego, que justamente lo que nos hacen es impedir ver el propósito, o que el propósito, como dice una seguidora nuestra en el chat, es el que nos debe de encontrar a nosotros. Fijaros, esa frase, como que dice, creo que se llamaba Annie, la que comentaba, pues justamente se produce cuando en ese soltar o dejar ir que comentaba Lourdes, nosotros lo que vamos haciendo es ir quitando esos ladrillos que hemos construido desde nuestros egos, desde esa necesidad de validar, de reconocimiento, de construir, de lograr, vamos desprendiéndonos de ese muro, ladrillo a ladrillo, y de esa forma se va visibilizando ese propósito. Cuando llega un momento que ya hemos deshecho todo el muro, lo primero que nos damos cuenta es que ya no necesitamos buscar el propósito. Y entonces cuando ya no necesitamos buscar el propósito, porque ya no hay ningún tipo de anhelo, no hay ninguna búsqueda que denota en el campo cuántico esa carencia, entonces es cuando el propósito nos encarna a nosotros. Entonces nos damos cuenta que hasta los actos más sencillos, más humildes y cotidianos de la vida se manifiesta el verdadero propósito divino. ¿Nos parece? Alto te has sido, Josep. Alto te has sido. Mirad, Lourdes, ¿querías hablar tú? No, que a mí me ha encantado lo que has dicho, es que es así, es así. Yo me planteo lo siguiente, vamos a ver. Me planteo siempre, intento plantearme las cosas a nivel de suelo, es decir, allí donde estamos esos dioses mortales que somos los seres humanos. Y entonces, para que no nos acusemos a nosotros mismos a veces de fallar, porque en la medida que te formulas propósitos, también te estás formulando el fallo, el derrumbe de ese propósito con el consiguiente trauma. Y amigos míos, sugeriría que por favor que no nos amarguemos tanto la vida. Vamos a ver. Mirad, se dice que metafísicamente hay tres energías que nos mueven a los seres humanos. Así, a ras de calle, a pie de obra. Una de ellas es el conocimiento. Conocemos al medio, interactuamos con él. Conocimiento que poco a poco nos lleva a una sabiduría de ese conocimiento, a una aplicación. Eso es relativamente fácil porque el conocimiento, quieras o no, todos los días te llega por un sitio o por otro y consciente o inconscientemente lo vas asimilando. Tenemos el amor también. El amor, traduzcámoslo en este caso con el apego a las cosas. Apego a la familia, apego a mis cosas, la ambición de mis cosas, el egoísmo propio, el egoísmo por el conjunto. Todo esto también lo hacemos de una forma más o menos sencilla, en la medida que cabe, porque
uno a la hora de amar, por ejemplo, las personas que lo rodean, no te planteas, oh, voy a amar y voy a amar en tal cantidad. No, lo haces, ya está, y punto, y se acaba. Pero amigos míos, el propósito de la vida, el propósito forma parte de la voluntad. Y es precisamente, comentarás conmigo, Josep, que la voluntad es una de las energías que todavía no dominamos adecuadamente en nuestra condición humana. Claro, ¿Verdad? totalmente. Totalmente, porque para realmente es una energía que proviene del alma, como bien sabes, y, y, y no la dominamos, ¿sabes por qué? Porque aplicamos una voluntad que está carente de los otros dos principios que hacen el trígono, que es del amor y de la sabiduría. Entonces, voluntad sin amor y sin sabiduría no conducen nada más que en dirección hacia abajo, ¿no? Y luego sí, totalmente de acuerdo, es que las tres van unidas. Y amor es amar. Y para amar necesitas sabiduría y necesitas tener voluntad. Porque a veces, desde el ego, otra vez lo saco, a veces no amaría, digo, ala, que te den, ¿no? Pero, pero es que es así. O sea, las tres van juntas. De eso está hecho nuestro corazón, nuestra alma. Esas tres virtudes. Bueno, voy a dejarme que inserte algunos comentarios de participantes. Ani dice, nosotros somos como los sobres sorpresa de feria, la esencia está dentro de nosotros. Sí, sí, así es. Sí, sí. Kaori, también que es una seguidora que aprecio bastante, creo que el momento de despertar es cuando la vida te ofrece la oportunidad de hacerlo. Siempre se inicia con un cambio. Esto es un tema interesante porque, claro, Muy interesante el tema del cambio. ¿Y por qué? adelante, Juan. Y no hay No, no, marcha no, no. atrás, Es además, ¿eh? que precisamente ese era mi planteamiento hace unos minutos. Es decir, ¿en qué momento en tu vida decides dejar de ser masa contigo mismo y decides individualizarte en tu propósito? ¿Por qué? Ujú. ¿Y a qué es debido a eso? ¿Una enfermedad terrible tuya o de algún familiar? ¿Un shock impactante en tu vida? ¿Un renegar absolutamente de lo divino y lo humano hasta encontrar de nuevo un sendero? Es que puede haber muchas. Es que no olvidemos un detalle, por favor, amigos míos. Estamos encerrados en una celda después de haber vivido las aguas del olvido. Es decir, a veces la información que nos llega a esa celda puede ser incluso la conversación que los carceleros mantienen fuera. Y tú de ello vas deduciendo. Es decir, eso es la tragedia del ser humano y a la vez os digo que, sinceramente, la grandeza del ser humano que nos está permitiendo experimentar la vida en medio de la adversidad. Y esto, os digo sinceramente, me lleva a suponer que la raza humana, los seres humanos, nuestra raza humana, tiene un futuro glorioso en el universo, precisamente por todo cuanto estamos experimentando. Totalmente de acuerdo. Es que somos la repera porque estamos experimentando esto. O sea, Dios quiere experimentarse a través de nosotros, ¿no? Y entonces, oye, y nos toca lo que nos toca y tal. Lo que pasa que es verdad que cuando te entra un poco ya de conciencia, entiendes, cuando es como una llamada interna, no sé cómo explicarlo. Cada uno tendrá ese momento, lo vivirá de maneras diferentes, ¿no? Y es verdad que cuando entras ahí ya no puedes salir. Es verdad, porque aunque lo intentas, yo me acuerdo cuando entré, fui al psicólogo, y le dije al psicólogo, uy, vivía más cómoda antes, porque claro, vivir desde el yo, desde el ego, no sé, me apetecía más. Y me dice, bueno, pues me parece que has empezado un camino que por ahí no. Es verdad, ¿eh? Que todo se te vas entrando ahí y ya no, ya ves que la vida tiene otro sentido y cobra otra manera de ser. Bueno, y entonces, ¿cómo creéis vosotros que
Claro, porque habrá gente que se preguntará, vale, yo creía que tenía este propósito, ¿no? Porque a veces ese propósito, pues, es una ilusión, no todavía no realizada, a veces es encontrar a una persona, a veces es alcanzar. ¿Cómo la gente que nos escucha o que después nos visualizará, qué herramienta le podemos dar para que Pues eh, discernir si realmente es un propósito o es un anhelo del ego que intenta así pues cubrir haremos. o, o tapar esa herida no resuelta o ese vacío? Yo primero intentaría, o sea, es que cuando buscamos no encontramos. Yo creo que hay que ir a encontrar la paz, quizás, ¿no? A ver por dónde, qué es lo que me da paz, qué no, y a tener, a ponerle en tus días, incluso en aquellas cosas que no te gustan, ¿no? Más amor. ¿Sabes? O sea, este trabajo no me gusta y tal, pero porque toda la idea que he colocado sobre ese trabajo pues ha sido negativa, pero te da abundancia, tienes un sueldo a final de mes. Bueno, pues voy a proyectar que pongo más luz en mi mesa de trabajo y tal, y que hoy saludaré a todo el mundo y voy a recibir las mismas sonrisas y no sé qué y tal, y voy a intentar ser más positivo en mi día a día, simplemente poniendo gramitos de amor en cada cosa que hagas al día, pues ahí podrás ir encontrando el motivo, el proyecto. Y ahora os digo una cosa que esto no está previsto en el guión. Bueno, no tenemos guión. No Bueno, tenemos bien. a mí me lo habéis No pasado. tenemos guión, esto tenemos que aclararlo, pero No. aún no está previsto, menos aún en el guión. Ahora os hago la siguiente pregunta. Imaginad que el tema de hoy, en lugar del propósito, hubiera sido la felicidad. ¿Nos dais Ah, cuenta de que casi hubiéramos dicho lo mismo? Seguramente sí. Es lo mismo. Sí, sí, sí. ah. Sí, sí. ¿Veis cómo estaba fuera de guión? Pero también hay una cosa. A la, ya no buscamos la felicidad, buscamos la paz, como dijo Gala. La, la palabra felicidad, si mal no recuerdo, tiene una etimología latina que es felicitas, es decir, que se mueve por la fe, Vale. ¿correcto? Qué bonito. Entonces, claro, si tú te mueves por la fe, eres feliz. También lo es un testigo de Jehová, del reino de Jehová, por los domingos, es feliz. O es feliz cualquier otra persona en cualquier actividad. Pero sí, sería un tema, yo sugiero, yo sé que sería un tema muy interesante a tratar en otro momento. Seguro Bueno, que pues el miércoles que viene, perdón, sí, lo ponemos. puede ser. Lo ponemos. Pero mira, me permitió abuela pluma, una reflexión que me surge. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo, Josep. Antes hablabas de que a veces el propósito está en base se mueve por apegos, decías apego a esto, una querencia a esto, que te mueve, te impulsa a esto y lo otro. Pero también habría que considerar cuál es el nivel de esos apegos. Si observamos todos y cada uno de nosotros, si nuestro nivel de apego se va sutilizando poco a poco, es decir, a mí antes, por ejemplo, podría tener un apego, querer ir con los amigos, tomar un cubata, irme de fiesta, oh, qué bien, de maravilloso, qué bien lo paso. Ahora, mis apegos quizás son otros. Está el aislarte en ti mismo, en reflexionar o en música, el apego, etcétera. Y ya quiero terminar, perdóname, soy muy pesado. Quiero terminar con una reflexión, es mi reflexión final. Sí, porque ya estamos en hora. Vale. Tengo la sensación, y si no, amigos, preguntádoslo a vosotros mismos, de que todos tenemos un propósito interno que no sabemos darle forma, ni color, ni sabor, ni sonido, ni explicarlo. Pero todos tenemos un propósito interno. Y eso es lo maravilloso del tema.
ese propósito que viene del alma, que no sabemos cómo explicarlo, que está por encima de los pequeños propósitos, pero que existe realmente. Y con ese propósito, creo, Lourdes, que debíamos de cada uno de nosotros todos los días contemplar la vida. ¿Te parece? Me parece muy bien. Yo que el propósito de cada uno, parecido, sea amarse para poder ser, emanar esa luz, ¿no? Que en realidad hemos venido a eso, a emanar esa luz que hay dentro de nosotros fuera. A eso hemos venido. No a cogerlo desde fuera, sino a coger desde dentro afuera. Pues ese, ya está. Muy bien. Bueno, yo para terminar, decir que coincido plenamente en la última reflexión que ha dicho Juan, que ese propósito, y si me permites, Juan, lo refuerzo, es único, pero a lo de único yo añadiría que es imprescindible. Y todo aquello que es imprescindible entraña una responsabilidad. Por lo tanto, todos tenemos una responsabilidad muy importante con el resto de la humanidad de trabajar y descubrir y, sobre todo, hacer verdad nuestro propósito. Muchas gracias y nos vemos el miércoles que viene, aquí, en Confía. 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 ¿De dónde surge esa luz que, aunque a veces parezca ocultarse, siempre renace poderosa cuando confías en ella? Confía, confía en tu luz, confía.